Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. ¿Me puedes decir, Hazel, seguramente has escuchado hablar del Kraken, una criatura que habita los grandes océanos? Quédate para vivir el horror de la historia de Barbanegra y su hijo. En la época dorada de la piratería, cuando los mares del mundo estaban plagados de barcos que se dedicaban al comercio, la figura del pirata era temida y respetada por igual. Los piratas eran temidos por su capacidad para saquear y destruir, y muchos navegantes preferían evitarlos a toda costa. Sin embargo, había un pirata que se atrevía a desafiar a los demás, navegando por el mar con valentía y determinación. Su nombre era Barbanegra. Barbanegra era conocido por su apariencia intimidante, ya que llevaba una barba larga y negra que cubría gran parte de su rostro, y solía poner mechas encendidas en su sombrero para crear una imagen aún más aterradora. Pero lo que realmente lo hacía temible era su tripulación, compuesta por los piratas más peligrosos y despiadados que se pudieran imaginar. Un día, mientras navegaba en el gran mar en busca de botín, Barbanegra se encontró con una criatura que hizo temblar sus huesos, el Kraken. El Kraken era una criatura legendaria que se decía que habitaba en las profundidades del mar y que podía arrastrar barcos enteros hacia el fondo del océano en un abrir y cerrar de ojos. Barbanegra no podía creer lo que veía. La criatura era enorme, con tentáculos que se extendían por kilómetros y una cabeza que parecía la de un pulpo gigante. El Kraken emitió un rugido ensordecedor que sacudió el barco, y Barbanegra supo en ese momento que estaba en graves problemas. Los hombres de Barbanegra trataron de luchar contra el Kraken, pero sus espadas y pistolas no hacían nada contra la criatura. El Kraken agarró el barco con sus tentáculos y lo sacudió violentamente, haciendo que la madera crujiera y se resquebrajara. Los hombres de Barbanegra lucharon con todas sus fuerzas para mantener el barco a flote, pero pronto se dieron cuenta de que estaban luchando contra una fuerza que estaba mucho más allá de su comprensión. Barbanegra se aferró al timón del barco, luchando con todas sus fuerzas para mantenerlo a flote mientras el Kraken lo arrastraba hacia el fondo del mar. Los hombres de su tripulación se aferraron a lo que pudieron, tratando de mantenerse a salvo, pero pronto el Kraken los encontró. Los tentáculos del Kraken se envolvieron alrededor de los hombres de Barbanegra, arrancándolos de la cubierta del barco y arrojándolos al mar. Algunos hombres fueron destrozados y despedazados por los tentáculos, mientras que otros fueron arrastrados hacia las profundidades oscuras del océano para nunca más ser vistos. Barbanegra observó horrorizado mientras sus hombres eran asesinados uno por uno. El Kraken continuaba atacando el barco, rompiendo la madera y arrastrándolo cada vez más cerca del fondo del mar. Barbanegra sabía que si no hacía algo pronto, él también moriría. Entonces, en un acto desesperado, Barbanegra agarró una espada y se lanzó hacia uno de los tentáculos del Kraken. Con un grito de guerra, cortó el tentáculo con todas sus fuerzas. El Kraken rugió de dolor y soltó el barco, permitiendo que Barbanegra y sus hombres pudieran escapar. Sin embargo, su victoria fue efímera. El Kraken se lanzó hacia el barco con aún más fuerza, envolviendo sus tentáculos alrededor de la estructura de madera y comenzando a aplastarla. Barbanegra y sus hombres lucharon con todas sus fuerzas, tratando de cortar los tentáculos con sus espadas y pistolas, pero era una tarea imposible. Poco a poco, el barco comenzó a hundirse en el mar, arrastrando consigo a los hombres de Barbanegra a su muerte. Barbanegra luchó hasta el final, pero finalmente fue arrastrado hacia abajo por los tentáculos del Kraken. Mientras se hundía en el agua oscura, Barbanegra vio el cadáver destrozado de su tripulación flotando a su alrededor,
una visión macabra que lo perseguiría hasta el final de sus días. 20 años más tarde, el hijo de Barbanegra había crecido con la leyenda del Kraken y la trágica muerte de su padre. Desde joven, había jurado vengar la muerte de su padre y acabar con la criatura que había causado tanto terror y sufrimiento en el mundo marino. Durante los últimos 20 años, se había entrenado en las artes de la espada y la navegación, aprendiendo todo lo que podía sobre el Kraken y cómo enfrentarlo. Había viajado por todo el mundo, hablando con los navegantes y marineros que habían tenido encuentros con la criatura, recopilando información y estrategias para enfrentar al monstruo marino. Finalmente, el día llegó. El hijo de Barbanegra había encontrado la ubicación del Kraken y se había preparado para enfrentarlo. A bordo de su barco, con una tripulación cuidadosamente seleccionada de hombres valientes y experimentados, se dirigió hacia las aguas donde se decía que el Kraken se había establecido. El viaje fue largo y peligroso. El barco fue zarandeado por las tormentas y atacado por otros piratas en el camino, pero finalmente llegaron a su destino. Allí, en medio del océano, encontraron la criatura, emergiendo lentamente de las profundidades del mar. El hijo de Barbanegra ordenó a su tripulación que se preparara para la batalla. Armas y herramientas fueron distribuidas, estrategias discutidas y preparadas. Entonces, el Kraken atacó. Los tentáculos de la criatura envolvieron el barco, tratando de arrastrarlo hacia abajo, pero la tripulación estaba lista. Con espadas y pistolas, atacaron a los tentáculos, cortándolos y disparando a los puntos débiles de la criatura. La batalla fue brutal y sangrienta. Hombres fueron arrojados por la borda y tentáculos fueron cortados, pero la tripulación se mantuvo unida y perseverante. El hijo de Barbanegra lideró la carga, saltando de un lado a otro del barco, atacando al Kraken con su espada y su astucia. Finalmente, después de horas de lucha, la criatura comenzó a debilitarse. Los tentáculos se retiraron lentamente y el barco se liberó de su agarre. Con un último esfuerzo, el hijo de Barbanegra preparó un cañón con mucha pólvora y apuntó a la cabeza, acertando un golpe crítico. La criatura cayó al mar y la tripulación estalló en vítores. La venganza de Barbanegra había sido consumada y el Kraken había sido derrotado. Pero a pesar de su victoria, el hijo de Barbanegra sabía que no había terminado su lucha. Había más peligros en el océano, más criaturas y más piratas para enfrentar. Pero ahora, con la victoria del Kraken a sus espaldas, estaba seguro de que podía enfrentar cualquier cosa que el mar le lanzara. Desde entonces, ha sido conocido como el Mata Krakens. Somos los gatos espirituales.